Nuevamente vamos a continuar con la lectura del volumen 6. Y bueno, en esta ocasión el capítulo que nos toca es la sección uno, el conocimiento de Dios. Dice, de los tres tipos de conocimiento propios de un niño, el conocimiento de Dios, del hombre y del universo, el conocimiento de Dios ocupa el primer lugar en importancia. Es indispensable y el más feliz. En general, las madres tienen más éxito en comunicar este conocimiento que los maestros, quienes conocen menos a los niños y tienen un criterio más limitado y deficiente para medir sus mentes. Los padres no tratan con condescendencia a los niños, pero podríamos deducir de las publicaciones educativas que el arte de la educación en lo que respecta a los niños pequeños consiste en asimilar las concepciones a sus pequeñas mentes. Si abandonamos este prejuicio absurdo en favor de los adultos, nos asombrará la amplitud y profundidad de las mentes de los niños y percibiremos que su relación con Dios es una de esas afinidades primogénitas que nos corresponde. Para ayudarlos a prosperar, una madre sabe hablar de Dios como lo haría de un padre ausente, con todas las evidencias de su cuidado y amor por ella y sus hijos. Sabe cómo hacer latir con fuerza el corazón de un niño de alegría y agradecimiento al emocionarlo con el pensamiento. Mi padre los creó a todos, mientras su mirada se deleita en un prado florido, un gran árbol y un río que fluye. Suyas son las montañas, suyos son los valles y los ríos resplandecientes, cuyos ojos se llenan de lágrimas de santa alegría, de Friedman Cooper. Y esto no está fuera del alcance de los niños. Recordamos cómo Arthur Pendennis caminaba al atardecer con su madre y recitaba grandes pasajes de Milton, y los ojos de ambos se llenaron de lágrimas de santa alegría cuando el niño tenía 8 años. El maestro de una clase no tiene las mismas oportunidades, pero si se esfuerza por comprender bien la mente de los niños, es sorprendente cuánto su mente puede lograr. La perspectiva arrogante de algunos docentes es la causa del escaso rendimiento de sus alumnas. No se espera que las niñas de una escuela mayor de niñas comprendan ni sepan y viven a la altura de las expectativas que se les imponen. Nosotros, los del PNEU, iniciamos la educación escolar definitiva de los niños a los 6 años. Sin duda, son capaces de empezar 1 o 2 años antes, pero lo cierto es que la naturaleza y las circunstancias han proporcionado un campo educativo tan amplio para los niños pequeños que parece mejor abstenerse de exigirles esfuerzos intelectuales directos hasta que hayan llegado a esa edad. En cuanto a toda la enseñanza que se les cuenta a los niños, la mayoría de ellos reciben su parte ya sea en la escuela infantil o en casa, pero esto prácticamente queda fuera del ámbito de la educación que exige un esfuerzo mental consciente por parte del alumno, el esfuerzo mental de repetir lo leído o escuchado. Así es como todos aprendemos, repetimos lo que hemos leído o escuchado. Nosotros mismos, si es necesario, repetimos el tema que deseamos retener, el sermón, la conferencia, la conversación. El método es tan antiguo como la mente humana. La triste realidad es que se ha utilizado muy poco en la educación general. Escuchamos al doctor Johnson sobre el tema. A los pequeños se les debe animar a contar siempre cualquier cosa que escuchen particularmente impactante a algún hermano, hermana o sirviente, inmediatamente antes de que la impresión se borre por la intervención de sucesos más recientes. Recordaba perfectamente la primera vez que oyó hablar del cielo y el infierno, porque cuando su madre hubo elaborado una descripción de ambos lugares que creyó que captaría la atención de su pequeño oyente, que estaba en la cama con ella, se levantó, lo vistió antes de la hora habitual y lo mandó directamente a llamar al trabajador favorito de la casa, a quien sabía que le contaría la conversación mientras aún la tenía grabada en la memoria. El acontecimiento fue tal como ella deseaba, y a ese método principalmente le debía la extraordinaria felicidad de recordar sucesos lejanos y conversaciones del pasado. Nuestro objetivo en esta parte tan importante de la educación es dar a los niños el conocimiento de Dios. No necesitamos profundizar en el conocimiento intuitivo, pero el conocimiento explícito que podemos alcanzar tiene su origen en la Biblia, y quizás no haya mayor indignidad para los niños que sustituir la excelente interpretación, la dicción poética,
y la lúcida exposición de la Biblia por nuestra propia interpretación o la de otra persona benévola. La literatura, en su máxima expresión, es siempre directa y sencilla, y un niño normal de 6 años escucha con deleite los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, leídos pasaje a pasaje y narrados por él mismo, con deliciosos toques de elocuencia innata. La religión tiene dos aspectos: la actitud de la voluntad hacia Dios, que entendemos por cristianismo, y esa percepción de Dios que surge de una comprensión gradual y progresiva de la relación divina con los hombres. En el primer sentido, Goethe nunca fue religioso, pero el segundo constituye el verde y reposado telón de fondo de una vida inquieta e intranquila. Vale la pena considerar cómo llegó a poseer una posesión tan deseable. Nos relata la historia completa en Aus meinem Leben, un tratado sobre educación que merece nuestra atención. Allí dice: el hombre puede ir de donde quiera, puede comprender lo que quiera, pero siempre volverá al camino que Dante le trazó. Así me sucedió en el presente caso. Mis esfuerzos con el idioma hebreo cuando tenía 10 años y el contenido de las Sagradas Escrituras resultaron en una representación vívida para mi imaginación de esa hermosa tierra tan cantada y de los países que la bordean, así como de las personas y los acontecimientos que han glorificado ese rincón de la tierra durante miles de años. Quizás alguien se pregunte por qué expongo aquí con tanto detalle esta historia universalmente conocida, tan repetida y explicada. Esta respuesta puede servir, que de ninguna otra manera podría mostrar cómo, con las distracciones de mi vida y mi educación irregular, concentré mi mente y mis emociones en un punto, porque de ninguna otra manera puedo explicar la paz que me envolvió, por muy perturbadas e inusuales que fueran las circunstancias de mi vida. Si una imaginación siempre activa, de la que la historia de mi vida puede dar testimonio, me llevó de un lado a otro, si la mezcla de fábulas, historia y mitología amenazaban con llevarme a distraído, me dirigí de nuevo a aquellas tierras matinales. Me enterré en los 5 libros de Moisés y allí, entre el extenso pueblo de pastores, encontré la mayor soledad y el mayor consuelo. Es bueno saber cómo Goethe obtuvo esta tranquilidad espiritual, este fresco fundamento para sus pensamientos, y a pesar de todos los errores de una vida obstinada, este profundo reposo parece no haberlo abandonado nunca. Se nos dice que sus ojos eran serenos como los de un dios, y aquí se revela el secreto de esa gran tranquilidad. Aquí también Goethe nos revela un principio educativo que quienes desean que sus hijos posean tanto el principio pasivo como el activo de la religión deberían considerar, pues probablemente es cierto que la enseñanza del Nuevo Testamento, sin la debida base ni el acompañamiento del Antiguo, no logra inculcar en ellos tal pensamiento sobre Dios, amplio, abarcador, omnipresente, como David, por ejemplo, expresa constantemente en los Salmos. Tengamos fe y coraje para ofrecer a los niños una visión tan completa y gradual de la historia del Antiguo Testamento, que inconscientemente perciban una visión panorámica de la historia de la humanidad, representada por la de la nación judía, tal como se despliega en la Biblia. Son nuestros hijos pequeños escépticos, como el joven Goethe, que disfrutan riendo atormentando a sus maestros con 100 dificultades. Como aquel sabio doctor Albrecht, no nos apresuremos a explicar, no intentemos acallar ni evadir sus preguntas, ni darles respuestas definitivas, sino presentarles como él, a un comentarista reflexivo que sopesa las cuestiones difíciles con modestia y escrupuloso cuidado. Si actuamos así, las dificultades adquirirán la debida importancia, es decir, se perderán de vista en el desarrollo gradual del gran plan mediante el cual se educó al mundo. No conozco a ningún comentarista para niños, digamos, de 6 a 12 años, mejor que el canónigo Patterson Smith, la Biblia para los jóvenes. Es uno de los pocos escritores capaces de comprender la mente de los niños, ayudarlos a superar dificultades reales, impulsar sus pensamientos y orientar su conducta. Entre los 6 y los 12 años, los niños abarcan toda la historia del Antiguo Testamento, presentando a los profetas tanto mayores como menores a medida que se conectan con los reyes. El maestro inicia la lección leyendo el pasaje de la Biblia para los jóvenes, donde el tema se aborda con imágenes. Por ejemplo,
Es el campo de batalla del valle de Elda. El campamento de Israel está en una ladera, las grandes tiendas de los filisteos en la otra. Los israelitas son hombres pequeños, ágiles y astutos. Los filisteos son hombres grandes, gigantes grandes, estúpidos y testarudos, como cuando Sansón los engañaba y se reían de ellos hace mucho tiempo. Hay gran agitación en ambos bandos, etc. Probablemente habrá alguna conversación y discusión después. Esta lectura, luego el maestro leerá el pasaje bíblico en cuestión que los niños narrarán, y el comentario servirá simplemente como base para sus reflexiones. La narración suele ser sumamente interesante. Los niños no se pierden ningún detalle y a menudo añaden toques pintorescos propios. Antes de terminar la lección, el maestro presenta las nuevas ideas sobre Dios o los nuevos puntos de conducta que la lectura ha aportado, enfatizando la lección moral o religiosa que debe aprenderse más con reverencia y empatía que con un intento de aplicación personal. Las formas 3 y 4, del 12 al 15, leen por sí solas todo el Antiguo Testamento, tal como lo produjo el reverendo H. Costley White en su Historia del Antiguo Testamento. Las omisiones sabias y necesarias en esta obra hacen más posible abordar la historia del Antiguo Testamento, en las palabras de la versión autorizada, que si la Biblia se utilizara como un solo volumen. Además, cada periodo se ilustra con referencias a la literatura contemporánea, por ejemplo, profetas, salmos y monumentos. De nuevo, se insertan breves explicaciones históricas y comentarios generales en sus lugares correspondientes. Por ejemplo, después de Génesis 3 leemos, como introducción a la historia de Caín y Abel, lo siguiente. El objetivo original de esta historia era explicar el desarrollo del pecado en la humanidad y el origen del homicidio, que en este caso fue un asesinato. La historia presenta dificultades que no admiten una explicación satisfactoria. Cabe preguntarse, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Cómo se manifestó su desagrado? ¿Cuál fue la señal designada para Caín? ¿Con quién se casó? La mejor manera de responder a estas preguntas es admitir que no lo sabemos, pero podemos añadir que estas primeras historias son solo una selección que no necesariamente forma un todo coherente y completo, y que en este mismo caso hay indicios de que la historia original ha sido recortada y editada. Entre las lecciones que se enseñan están las siguientes. 1. Dios juzga los motivos del hombre más bien que sus actos. El servicio del corazón vale más que cualquier ceremonial. 2. No es el pecado de asesinato que se condena tanto como el pecado de celos y malicia. El sermón de la montaña, Mateo 21:6. 3. La gran doctrina de la hermandad del hombre, que cada hombre es guardián de su hermano y tiene su parte de responsabilidad por las condiciones de vida de los demás. 4. El pecado siempre trae su propio castigo. 5. Dios reprende al hombre antes de que se alcance el clímax del pecado. Las notas a pie de página que constituyen el único comentario sobre el texto son loablemente breves y concisas. Habiendo recibido un conocimiento considerable del Antiguo Testamento en detalle a partir de las palabras de la Biblia misma, y habiendo sido entrenados para aceptar las dificultades libremente sin dar lugar a la noción de que tales dificultades invalidan la Biblia como el oráculo de Dios y nuestra única fuente original de conocimiento concerniente a la naturaleza de Dios Todopoderoso y la manera de su gobierno del mundo, los niños están preparados para un estudio más profundo de la divinidad, siguiendo todavía el texto bíblico. Cuando los alumnos están en edad de cursar quinto y sexto curso, de 15 a 18 años, el comentario bíblico de un volumen de Dumelow resulta de gran utilidad. Está diseñado para proporcionar de forma práctica una breve explicación del significado de las escrituras. Se han incluido introducciones a los diversos libros y notas que ayudarán a explicar las principales dificultades textuales, morales o doctrinales que puedan surgir con ellos. También se ha incluido una serie de artículos que abordan las cuestiones más amplias que plantea la Biblia en su conjunto. Se espera que el comentario conduzca a la lectura de muchos libros de las Sagradas Escrituras que a menudo se dejan sin leer
a pesar de su singular encanto literario y su gran utilidad para el fomento de la vida espiritual. En los últimos años, se ha arrojado mucha luz sobre cuestiones de autoría e interpretación, y los autores de este volumen se han esforzado por incorporar los resultados más fiables de la erudición moderna, evitando opiniones extremas o precarias. En ocasiones estos resultados difieren de las perspectivas tradicionales, pero en tales casos no solo se espera, sino que se cree que el estudiante descubrirá que el valor espiritual y la autoridad de la Biblia se han visto reforzados por el cambio en lugar de disminuidos. El editor ha expuesto con tanta precisión los objetivos del comentario que solo puedo decir que lo encontramos de gran valor práctico. Los alumnos leen los artículos generales y las introducciones a los libros por separado. También leen los profetas y los libros poéticos con las notas adjuntas. Así terminan la escuela con un conocimiento bastante profundo de los libros del Antiguo Testamento y de las ayudas que la erudición moderna ha aportado para su interpretación. Esperamos también con mayor reverencia y deleite en los caminos de Dios con los hombres. El Nuevo Testamento se clasifica en otra categoría. Se emplean los mismos comentarios y se siguen los mismos métodos. La lectura reverente del texto seguida de la narración que a menudo resulta curiosamente perfecta tras una sola lectura. Esto es aún más sorprendente, ya que todos sabemos lo difícil que es repetir un pasaje que hemos escuchado 1000 veces. La lectura atenta elimina esta dificultad y nos permite asegurarnos de que la mente de los niños está llena de imágenes perfectas de cada escena tierna y hermosa descrita en los evangelios, y son capaces de reproducir la enseñanza austera, aunque igualmente tierna, que refuerza las lecciones objetivas de los milagros. Gradualmente, la persona de nuestro Señor, tal como se revela en sus palabras y obras, se vuelve real y querida para ellos, no por apelaciones emocionales, sino por la impresión que deja el conocimiento preciso y detallado del Salvador del mundo, quien anduvo haciendo el bien. La enseñanza dogmática llega a ellos por inferencia, a través de una comprensión serena de los relatos bíblicos y de la lealtad a un Maestro divino que probablemente se convertirá en el principio rector de sus vidas. Quisiera destacar la importancia de lo que podría llamarse una presentación poética de la vida y la enseñanza de nuestro Señor. El joven lector experimentará en este estudio una curiosa y encantadora sensación de desarrollo armonioso, la culminación de cada incidente progresivo, el desarrollo que caracteriza la enseñanza de nuestro Señor y, permítame decir aquí, la costumbre de narrar se presta sorprendentemente a este tipo de perspicacia poética. Cada incidente relatado destaca en una especie de bajorrelieve. Cada enseñanza así presentada revela su significado. Cada argumento convence y los personajes se nos revelan con mayor intimidad que casi cualquier persona que conozcamos en la vida real. Probablemente muy poca enseñanza exhortativa es deseable. El peligro de aburrir a los jóvenes oyentes con tal enseñanza es grande, y también existe el peligro adicional de provocar opiniones contrarias, incluso convicciones contrarias, en el público de apariencia inocente. En general, quizá convenga dejar que la lectura de las Escrituras indique la moraleja. Nos encontramos actualmente en una fase del pensamiento religioso cristiano y pseudo-cristiano, en la que un estudio sintético de la vida y la enseñanza de Cristo podría ser muy útil. Hemos analizado hasta el cansancio los fragmentos fragmentados. Hemos criticado hasta que no queda ningún punto de vista nuevo para el crítico. Pero si tan solo pudiéramos obtener una concepción completa de la vida de Cristo entre los hombres y del método filosófico de su enseñanza, sus propias palabras se cumplirían y el Hijo del Hombre exaltado atraería a todos hacia sí. Me parece que el verso ofrece un medio comparativamente nuevo para presentar el gran tema. Es más impersonal, más condensado, susceptible de un tratamiento más reverente que la prosa, y lo que Wordsworth llama el comentario auténtico puede ensayarse en verso con una timidez más apropiada. Además, el momento supremo de un gran número de vidas, aquel en el que una persona se encuentra cara a cara con Cristo, se nos presenta con gran viveza en las narraciones evangélicas, y es posible tratar lo que podríamos llamar situaciones dramáticas con más fuerza,
y al mismo tiempo con más reticencia en verso que en prosa. Tenemos un solo fragmento de la gran epopeya que el futuro puede traer. Esos campos sagrados sobre cuyos acres caminaron esos benditos pies que hace 1400 años fueron clavados para nuestro beneficio en la amarga cruz, de Enrique IV de Shakespeare. Si Shakespeare nos hubiera dado todo, qué ricos seríamos. Cada verso que trata directamente sobre nuestro Señor, desde la perspectiva de su personalidad, es un gran tesoro. Nos encantan los versos en los que Richard Chevenix Trench nos dice, Jesús sentado junto al pozo de Samaria o enseñando a unos pobres pescadores en la orilla. Richard Chevenix Trench, un soneto de la historia de Justino Mártir, Sabation y otros poemas. Y de John Keble, mientras tanto, él camina entre la multitud que lo adora, tranquilo como la marcha de una nube majestuosa del domingo de Adviento. Osu, en su humilde poder asciende hasta la cima de la montaña, del cuarto domingo después de Epifanía. Cada verso de este poema es precioso, pero son pocos, sin duda, porque el tema es sumamente augusto. Mientras tanto, esperemos la gran epopeya. Como la necesidad parece urgente, la escritora, es decir, Charlotte Mason, se ha atrevido a ofrecer una solución provisional en los 6 volúmenes de El Salvador del Mundo, del prefacio al primer volumen. Una niña de 13 años y medio, cuarto curso, en su examen de Pascua abordó la pregunta. El pueblo estaba sentado en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Muestre en la medida de lo posible el significado de estas afirmaciones. No se le pidió que escribiera un verso. ¿Y acaso no le enseñó un hermoso instinto a reconocer que las frases que debía abordar eran poesía esencial y que podía expresarse mejor en verso? La gente estaba sentada en la oscuridad, todo era tenue. Aún no les había llegado la luz de él, aún no había esperanza de un cielo después de la vida, un remanso de paz lejos de la guerra y la contienda. Algunos guerreros podrían ir a los salones del Valhalla, despertarían de nuevo y beberían en el gran salón. Algunos hombres dormirían para siempre tras su caída, o con sus dioses volubles para siempre. Así todo era oscuro y tenue. Pobres paganos, vean, la luz que se alza ante ustedes, las nubes que se dispersan, el dorado y glorioso amanecer del día. Y en los pájaros, las flores, la luz del sol, vean el poder de aquel que llama, venid a mí. Una niña de 17 años, quinto año, respondió a la pregunta. Escribe un ensayo o un poema sobre el pan de vida con los siguientes versos. ¿Cómo llegó aquí? Exclamó el pueblo que lo encontró en el templo. Había obrado un milagro y alimentado a la multitud con 5 panecillos y peces. Ahora lo querían rey. ¿No deberían entonces tener todo lo bueno, comida por la que no trabajaron, ropa y cuidados, y todo el consuelo que pudieran necesitar? Así pensaba el rey. Nuestro Salvador exclamó, no trabajen por la comida que perece, sino por el pan eterno que yo les daré. ¿Dónde está este pan? Exclaman. No saben que es un pan celestial el que Él da, sino que buscan alimento terrenal. Yo soy el pan de vida, y a todos los que vienen a mí les doy de pan. Reciban pues el pan. Sus padres comieron del maná en el desierto y murieron, pero quien come de este pan tendrá su parte en la vida eterna. Yo soy el pan que baja del cielo. Si no comen de mí, morirán. De lo contrario, vivirán. Así enseñó Jesús en Galilea hace mucho tiempo. El pueblo murmuró al oír su palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser nuestro pan? Endurecieron entonces sus corazones contra la palabra. No quisieron oír ni entender, así que volvieron a caminos más fáciles y muchos ya no anduvieron con él. Que Él nos conceda ahora que escuchemos la palabra y no endurezcamos nuestros corazones contra la verdad, que Jesús vino a enseñar, para que en vano no clamaran a los corazones que no quieren oír. Yo soy el pan de vida para todo el que viene. Tengo este regalo, una vida eterna, y lugar en la casa de mi Padre Celestial. Las formas superiores de la PUS leen El Salvador del Mundo volumen por volumen junto con el texto ordenado cronológicamente.
Las formas inferiores leen por turnos cada uno de los evangelios sinópticos. La forma 4 añade el Evangelio de San Juan y los Hechos, con la ayuda de los comentarios sobre los diversos evangelios del obispo Walsham Howe, publicados por la SPCK, Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano de la Iglesia Anglicana. El estudio de las epístolas y el Apocalipsis se limita principalmente a las formas 5 y 6. El catecismo, el libro de oración y la historia de la Iglesia se tratan con libros de texto adecuados de forma similar y brindan oportunidades para resumir la enseñanza cristiana, tal como se incluye en los llamados dogmas de la Iglesia. Observamos que los domingos, junto con el tiempo dedicado a la preparación para la confirmación, ofrecen suficientes oportunidades para esta enseñanza. Ejemplos del trabajo de eruditos de diversas épocas que ilustran lo anterior pueden consultarse en la oficina de la PNEU.